Buenos días, buenas noches, porque nos miran, yo sé que algunas personas de América Latina que pueden todavía tener mañana. Estamos muy alegres de veros a todos, queridos amigos. Hoy el tema que hemos nombrado la rama juánica, la del Monte de Ruiseñor. Y de verdad, esta rama está nombrada por el nombre de Juan, el discípulo favorito de Cristo. Pero esta rama empezó mucho antes de Cristo y se continúa mucho después. Y como Cristo es solo, decir, una flor en esta rama. Y podemos decir que en la civilización presente, moderna, que se llama la civilización número 84, mezclada. Hay una oposición entre dos ramas o dos estados grandes, dos poderes grandes o dos universums que se nombran el universo del bien y el universo del mal. Siempre había esta oposición, al menos en nuestro planeta, en la Tierra, había esta oposición entre bien y el mal. Y podemos nombrar estas dos ramas. Rama del bien se llama el rama del amor y rama del mal se llama la rama de Roma. Decimos amor versus Roma. Yo os puedo mostrar, de verdad que yo no sé si se ve bien, Sí, este perfecto. amor versus Roma. Amor es todo que nos une, ¿sí? Y si vemos la palabra amor, si la leemos al revés, Roma, que sale Roma. Por eso esto era una lema de los cátaros, amor versus Roma o amor versus Roma. Entonces, Roma, en el entendimiento de cátaro, es algo opuesto de amor. Y si vamos a ver estos dos universos, que la diferencia principal entre estos dos universos son que un universo es por la paz y por amor, el universo del bien, y el universo del mal siempre es por la guerra. Y estos dos universos tienen su interpretación en diferentes esferas de nuestra vida. Y si cogemos la esfera espiritual, el universo del bien es espiritualidad. Y el universo del mal está representando, aunque esto puede parecer extraño, por la religiosidad. Porque normalmente en base de cualquier religión hay un Dios que es juez, que es castigador, que tiene muchos poderes, pero normalmente él castiga. Es un juez, es como un policía a cual hay que tener miedo, que nos puede castigar si no hacemos algo incorrecto según él, ¿no? Y este Dios es distante. En la base de espiritualidad no hay Dios, pero hay luz. Hay acumulación de la luz y hay un buen padre y una buena madre celestiales. Y si Dios es distante, padre y madre son personas más cercanas a nosotros, porque incluso en nivel terrenal, en familias, la persona más cercana es tu madre y tu padre. Como nadie te puede entender como tu padre y madre bondadosos. Y pues, como yo ya he dicho, que el universo oscuro, el universo de religión y de Roma, siempre es a favor de la guerra y de la conquista, como su tarea es conquistar y controlar. Quiere conquistar territorios, quiere decir que mi religión es solo única y siempre propone una salvación, como propone miedo, si tú no crees a Dios, tú no serás salvado y vas a terminar con unos, como decimos, tormentos eternos en el infierno. Esto dicen las religiones diferentes. Y las espiritualidades dicen que el Padre es persona cercana y que quiere unirse con nosotros. Es paz y amor. Y, por ejemplo, decimos que la rama juánica pertenece de la montaña de Ruiseñor. Todos saben que Ruiseñor es el ave de amor, un pajarito que siempre canta a los enamorados.
Entonces, en la base de espiritualidad y su tarea no es salvación, pero divinización y unión matrimonial con todas buenas personas, divinidades, naturalezas, es unión. Y cuando personas viven en este mundo está mezclado. Aquí dos universos están así, yin yang, blanco negro, todo mezclado. Y personas pueden estar dormidas, pero cuando empiezan a despertarse, ellos pasan una conversión. Esta conversión con una versión, eligen una versión para sí. Y normalmente ellos empiezan a buscar, podemos decir en general, el bien, ser buenos y buscan esta bondad, pero normalmente gente no puede encontrar el bien absoluto porque este mundo de verdad ha rechazado el bien absoluto. Yo decía ya, y quien no ha ido, podéis escribir, por favor, vuestra opinión, si se puede vencer el mal solo a través del bien, o si creáis, si sin violencia no es posible vencer a violencia, escribidlo también. Nos interesa saber vuestra opinión. Entonces, cuando personas empiezan a buscar algo, muy a menudo ellos caen en las trampas de religión, porque religión tiene algo bonito. Normalmente religiones eran, como decir, fundadas, tienen como base unos puntos espirituales. Pero como la oscuridad solo puede manifestarse con la luz, ¿sí? Como la luz no necesita oscuridad para verse, pero oscuridad solo se ve en contraste con la luz. Entonces, este universo oscuro, él tergiversa la espiritualidad y como hace una trampa de religión para personas que empiezan a buscar como personas buscan algo bueno, ellos en su corazón tienen una revelación de luz. Empiezan esta revelación que no saben qué es, identificar con alguna religión. Entonces, como personas entran en religión y buscan ahí una perfección, una luz, pero en lugar de abrir su potencial divino, se como limitan con las normas de religión que te dicen que hay que creer en esto, hacer unos rituales, entonces tú estás salvado. Entonces es como un callejón sin salida. Como tú entras, recibes algo y ya, y se acabó. Y como no hay movimiento, como el barco no se mueve, está atascado, pegado en el asfalto. Y personas quienes no están contentos con estos, que quieren de verdad, sienten que tienen este potencial, y de verdad todos tienen, empiezan a buscar más y pasan la segunda conversión. Y esta segunda conversión consiste en la aceptación del bien absoluto, porque religiones proponen un bien acondicionado, que tú puedes, como bien es eso, 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 pero para alcanzar el bien tú puedes cumplir el mal. Por ejemplo, todos saben, yo creo que incluso si no pertenecen a ninguna religión, pero saben que hay mandamiento, no mates. Pero en mismo Biblia, por ejemplo, y muchos otros libros también, y Corán y otros libros religiosos, dicen que no mates, pero si Dios bendice, puedes matar. O si Dios está enfadado con alguien, puedes matar. Yo he mirado por curiosidad en internet que en Antiguo Testamento, que pertenece como una parte más antigua de Biblia, se describe más de 100 guerras que el pueblo de Dios hacía contra otros pueblos y con bendición de Dios. Entonces decimos que todo esto pertenece a Roma no de Italia, no ciudad de Italia, pero Roma lo opuesto de amor. Y se hablar con la Roma antigua histórica, que su protector era el dios de la guerra Martes. Entonces, la guerra es la opósito al amor, porque cuando tú amas no hay guerras. Entonces, el mundo ahora ha rechazado esto bien absoluto y
quiere ser bueno, pero bajo pretextos del bien hace mucho mal. Por ejemplo, ahora hay más de 40 guerras activas en la tierra. Y esto es como la prueba que amor tenemos no tanto como queríamos, pero que la Roma de verdad posee las mentes. Aunque nos engañe que hacemos guerras para recibir algo bueno, pero de verdad guerras solo traen muertes, sufrimientos, casas destruidas, económica destruida, mujeres viudas, niños huérfanos y tal. Entonces, la humanidad ahora está llamada de aprender los estatutos del universo del bien, no unas reglas o que hay que creer en algo, pero unas normas de bien que nos permitirán vivir en el mundo lleno de amor y del bien, donde no habrá nada de mal, ni una pizca del mal. Y para asimilar estos estatutos del bien necesitamos unas personas quienes nos podrían enseñar los portadores de este bien, porque nosotros cátaros consideramos que todas las personas tienen origen divino, pero al venir a la tierra hemos olvidado y hemos perdido una parte de lo divino y hemos pasado un remodelado de adaptación. ¿Quién quiere saber más en detalles sobre el remodelado de adaptación? Podéis escribir en el chat y después, si necesario, explicamos. Y entonces, la sabiduría divina, decimos la buena providencia de este universo del bien, envía unos ungidos, los que nos pueden enseñar cómo vivir usando solo el bien, porque puede parecer mm, que es difícil, ¿no? Entonces, podemos decir que a la rama juánica, esta rama que es por amor, por la bondad, y es la rama de espiritualidad que nos trae estos buenos normas o decimos estatutos del buen universo. Estos ungidos, yo puedo nombrar unos, son Zoroastro, Solomón, Buda, Cristo de Partia, María Martabani, Juan, María Magdalena, Marción, Maní, Bogomilos, Cátaros, Templarios, Cristovers, Minestriles, Mozart, Beethoven, Haydn, Rey Luis de Baviera, reyes españoles, Alfonso I, Alfonso II, Alfonso X, Alfonso XIII, que muchos pueden no saber esto, pero y parece que son personas de muchas diferentes esferas que en común puede tener Cristo, por ejemplo, y Mozart, ¿no? Pero de verdad, si vamos a ver más profundo, que estos ungidos, como les nombramos ellos todos, llevan la paz, llevan el amor y ellos tienen don de leer la historia auténtica y leer en biblioteca mística, porque esta rama juánica, y ahora voy a pasar palabra a Juan María, que nos va a explicar por qué se llama así sobre Cristo, que la rama juánica antes era más popular que cualquier religión. De los famosos que tenemos ahora, la rama juánica era más popular. ¿Y cómo ha pasado que ahora no sabemos nada? Parece como algo desconocido, un poco raro. Eh, pues Juan María, te damos la Mm. palabra, por favor. Muy bien, buenas noches a todos. Gloriana hablaba de amor versus Roma y todos habéis oído hablar de eso que dice que todos los caminos llegan a Roma. Pues trasladarlo a lo espiritual. Todos los caminos espirituales en este mundo llegan a Roma, pero la rama juánica no pertenece a este mundo, viene de otro universo, del universo bondadoso. De ahí viene el Cristo auténtico, de ahí viene el buen Padre y la buena Madre. Y queríamos presentaros la rama juánica como un hecho histórico que no ha sido contemplado por la historia oficial. Ha pasado desapercibida y tiene tanto contenido, tanta historia, que la humanidad desconoce totalmente y de esto depende
y ha dependido la trayectoria de toda la historia de la humanidad. El haber elegido otra rama ha supuesto que la humanidad haya caído en esta catástrofe en la que estamos viviendo hoy en día. Si el transcurso de la humanidad hubiera sido la trayectoria de la rama juánica, el mundo hubiera cambiado absolutamente, totalmente. No hubieran habido guerras, violencia, el mundo sería y la humanidad absolutamente diferente. Entonces vamos a relatar un poco cómo comenzó la rama juánica, pero desde nuestra era, porque como ha dicho Gloriana, la rama juánica mmm, viene muchísimo más atrás, pero vamos a contemplarla a partir de Cristo en adelante. Entonces, después del Gólgota de Jerusalén, donde nos han dicho que Cristo murió por el perdón de los pecados del mundo, allí comenzó una nueva etapa no contemplada por la historia oficial. Madre Divina en ese momento comenzó a ser perseguida y tergiversada, igual que le ocurrió a Cristo. Y tuvo que huir, se refugió en esta montaña de la que estamos hablando, la montaña del Ruiseñor, que está situada, para que os ubiquéis, para el que no conozca, en Turquía. Y allí permaneció 15 años donde Cristo se le manifestaba y le brindaba toda su ayuda. Por tanto, Cristo no murió, Él siguió. La Madre Divina pasó también por un Gólgota, igual que lo pasó el propio Cristo, pero no fue un Gólgota de torturas físicas, sino un Gólgota más bien espiritual, de muchos malestares espirituales. Y aquí es donde Cristo venía a ayudarla y a darle consuelo. Y a su vez la protegía de las amenazas enemigas, porque ella tenía que ocultarse constantemente, no podía mantenerse públicamente porque era amenazada, la querían matar, asesinar. También tenía la ayuda de grandes apóstoles de Cristo, el más importante, Juan el Bienamado, que decidieron seguir a la Madre Divina, confiaron en ella, a pesar de que podían pasar por grandes consecuencias. Entonces, tenemos que decir que Cristo no nació en Nazaret, como nos ha dicho la historia. Cristo viene del territorio de Partia, que pertenece a la zona de Persia. Fue un territorio enorme, grandísimo. Y allí él nació, se cultivó y fue formado. Y allí es donde los grandes sacerdotes le hicieron ver pues que tenía que pasar por una gran iniciación, eh, ir a Jerusalén, donde se encontraba el mal mundial, como hoy en día lo encontramos en este mundo, pero fue al foco del huracán, a Jerusalén. Allí se encontraba lo peor de lo peor, y sirvió allí durante 3 años, y el pueblo quería estar con él, el pueblo estaba con él, todos querían seguirle por su gran bondad, por su gran sabiduría, y, y el Sanedrín, que era la institución que había entonces, ante esta situación tuvo que tomar medidas, porque los feligreses se le estaban yendo y Cristo estaba abordando a toda la gente del pueblo de Jerusalén. Entonces, Sanedrín tuvo que ponerse manos a la obra y decidieron proclamarlo Salvador. Salvador. Entonces se reunieron con Cristo, se entrevistaron con él y decidieron que querían, le proclamaron ser emperador y otorgarle absolutamente todo. Y Cristo respondió: he venido a este mundo no para traicionar a mi Padre, sino para revelarlo. Y este es el principal motivo de mi llegada a la tierra. Él venía para revelar al mundo, no venía para
como redentor o como salvador del mundo. Venía a dar a conocer a un nuevo Padre, a un nuevo Dios, el Dios bondadoso, el Dios que viene del universo bueno. Por sus palabras, vemos que Cristo no vino como Salvador. Entonces, al día siguiente, ante estas manifestaciones de Cristo, al día siguiente, indignados el Sanedrín, decidieron someterlo a la máxima pena capital de entonces, la crucifixión. Y aquí vemos que esta institución no tenía ningún tipo de amor por el Cristo, solo buscaba aprovecharse, utilizar al Cristo para fines de poder. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que Cristo no murió. Cristo bajó de la cruz. La Madre Divina, su madre, lo bajó de la cruz y se lo llevó. Pero no se dieron por vencidos esta institución. El Sanedrín se reunió y decidieron proclamarlo entonces Mesías, hijo del Dios Todopoderoso, que no tiene nada que ver con el Dios del que hablaba el Cristo. Cristo hablaba de otro Dios, pero en el Sanedrín había otro Dios. Y ellos querían incorporar a Cristo dentro de este Dios. Hicieron un gran hilita a Cristo. Lo ascribieron a Cristo como hijo de otro Dios, el Dios Todopoderoso. Y decidieron con ello renovar la iglesia que se estaba perdiendo para poder volver otra vez a tener más seguidores. Y lo consiguieron porque la gente aceptó esta idea del Sanedrín de que Cristo era hijo del Todopoderoso. Pero la Madre Divina, indignada ante este gran ilít que estaban haciendo contra Cristo, una gran maldición que suponía una gran catástrofe para la humanidad, ahí decidió ella huir hacia la montaña del Ruiseñor y empezar a dar a luz a una nueva iglesia, la iglesia blanca del puro amor, a una caballería que fuera capaz de poder desenmascarar a toda esta gran mentira, todo este gran ilíz que habían hecho contra Cristo. Porque como he dicho, suponía, Madre Divina, venía claramente que esto iba a ser una gran catástrofe para la humanidad y había que ayudar a la humanidad poder salir de esta gran mentira, hipocresía. Y entonces, Madre Divina, en la montaña del Ruiseñor tenía a los discípulos de Cristo y ella los fue cultivando en la espiritualidad de la montaña del Ruiseñor. Allí estaba Juan el Bienamado, Andrés el primer llamado, Santiago también, el apóstol Santiago. Y ellos se hicieron grandes apóstoles de la Madre Divina. Juan y Andrés el primer llamado, ellos recibieron llaves de oro para la salvación de la humanidad, igual que la recibió Juan de Sangreal en la montaña de Peyrepertus, en Francia. Los cátaros le entregaron también llaves doradas de salvación para la humanidad, las llaves que ahora nos está entregando Juan de Sangreal. Y Juan, el bien amado, él sirvió durante muchos años en la montaña del Ruiseñor. Llegó a vivir hasta 100 años allí. Y pasó todo su legado a otro gran discípulo, a Marción. Marción, que está contemplado en la historia, pero totalmente tergiversada. Y él escribió el primer evangelio auténtico de Cristo sin mezclas. Él habló de que Cristo venía de Partia y dio muchas tesis del verdadero Cristo de Partia. Es muy interesante la historia de Marción y cómo él revela a este gran Cristo auténtico y verdadero que nada tiene que ver con el que nos han presentado y en el que está dentro de nuestras mentes. El apóstol Andrés
a través de Madre Divina, fue enviado a las tierras de Ucrania, a apostolar esas tierras y cultivó esas tierras eslavas con la espiritualidad de la montaña del Ruiseñor. Transmitió allí y toda Rusia, toda Ucrania se convirtió en grandes seguidores de la Madre Divina, grandes adoradores de la espiritualidad. Y nacieron allí muchos Cristos. No solo ha habido un Cristo, sino han habido muchos Cristos a lo largo de la historia. Y ha sido a través de Madre Divina, porque Madre Divina tiene una hipóstasis grandísima que es la concepción inmaculada. Ella concibe nuevamente al alma con nuevos compuestos y en esos compuestos el alma nace pura, divina, se transfigura totalmente y puede hacer frente al mal con la fuerza de lo alto. Aquí se cultivó otra perla de la montaña del Ruiseñor. En la parte eslava lo llamaron el cristoverismo, porque allí nacieron muchos Cristos. Y del cristoverismo también tuvieron persecuciones. Llegó un momento en el que fueron perseguidos, igual que fue perseguida la Madre Divina, y tuvieron que huir. Huir porque apareció, eh, eh, pusieron como obligación el bautismo. Y el bautismo consistía en que quien no tenía fe en la nueva ideología bizantina, lo mataban. Entonces no tuvieron más que huir de Rusia y se fueron hacia Europa. Y ahí nació el catarismo, donde nacieron también Cristos europeos como Guillaume Belibaste, Gilbert de Castre, Jacques de Molay. Entonces veis que esto es una rama, una continuación que no cesa. Es la rama de la Madre Divina, son los caballeros que defienden a la Madre Divina, que desenmascaran el mal, las intrigas de este mundo, la historia falsa, y que en algún momento se hará público, la gente lo conocerá verdaderamente, porque todo este esfuerzo que han hecho no quedará en vano, se hará, eh, habrá su fruto en su momento, cuando la sabiduría lo conciba. Antes que habla Cardenina, yo quería como un poco sum up, no sé cómo decir en español, esta rama que Sí, nombramos rama, que en verdad son dos árboles que totalmente no se cruzan. Entonces, siempre en el mundo había presente este árbol del bien con los ungidos que era muy evidente que hablaban sobre otra divinidad, sobre otro tipo de vida, totalmente excluyendo cualquier mal. Solo amor, bondad, pureza, sabiduría, misericordia, hermandad, libertad. Y había otros como representadores de otros y no eran mezclados. Y lo que ha pasado con Cristo, Cristo de verdad es nombre común. Cristo significa ungido en griego y Cristo también se escribe así, significa bondadoso. Y su nombre verdadero era Menelik. Era un príncipe de Partia. Partia consistía de muchos países pequeños y cada país tenía su príncipe y todos eran bajo de un rey de los reyes, Shahenshah. Y Cristo era un príncipe de Partia y que él habría la divinidad bondadosa zoroastriana Ahura Mazda. Y lo que ha pasado, lo que ha dicho Juan María, que a Cristo han atribuido al Dios del Antiguo Testamento y han dicho que Cristo, como su nombre Menulik ha borrado, han dicho que él se llamaba Jesús. Jesús significa Jehová salva, literalmente. Entonces han dicho que él es hijo de Jehová. Pero esta teoría apareció solo en segundo siglo, como empezó a aparecer en primer siglo por unos rabinos que decían que también son apóstoles y discípulos de Cristo, y sobre todo Pedro y Pablo. Esta rama de Pedro y Pablo, que no es rama, que pertenecía a otro árbol, han dicho que Cristo es suyo.
Y usando este nombre de Cristo han creado una imperia grandiosa que conocemos ahora. Y entonces, gente, cuando conocen algo sobre Cristo, piensan que Él es bueno, porque Él de verdad es bueno, es una luz, es un amor, pero Él no pertenece a este árbol, como Él es fruto de otro árbol, no de Pedro y Pablo, pero árbol de buen universo. Pues Cardimina, por favor, nos quería contar sobre Mahoma, ¿no? Sí, yo quería hablar sobre Mahoma como otro ungido. Mahoma decía, Cristo es mi hermano, con lo cual si Cristo es hermano de Mahoma es porque los dos profesaban al mismo Padre, al Padre verdadero, al Padre bondadoso, el que une a los pueblos realmente como hermanos. Antes de hablar sobre Mahoma, quería un poco como hablar sobre la rama juánica, pero ¿qué implica esta rama juánica? Como unos preceptos universales de la rama juánica, porque como hemos visto, esta rama juánica ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. La rama juánica son los ungidos y los pueblos que profesan al buen Padre y han sido perseguidos siempre. Por eso, como decía Juan María, esta rama no se conoce. ¿Cuáles son las características de cátaros, de bogomilos, de sufismo, de budismo verdadero? En este libro que habla sobre bogomilismo, aparece así como muy brevemente algunas características y dice, el valor más alto de la rama de Juan, de la rama juánica, no es el templo, ni la liturgia, ni el estado. Lo más importante, lo que tiene el valor más alto, es el ser humano. Y esto es común para todas las espiritualidades que han habido en la tierra y que han profesado al buen Padre. Para el buen Padre, ¿qué es lo más importante? El Estado, el templo, la mezquita, la iglesia, no. Para el buen Padre lo más importante es el ser humano porque son sus hijos. Además dice, otra característica de esta rama juánica es la no adhesión a cultos rituales ni a dogmas. Es decir, es una espiritualidad viva, es una espiritualidad que está basada en unos estatutos que se llaman del buen universum, pero que al mismo tiempo estos estatutos se manifiestan de forma diferente en cada persona. Incluso cada ser humano tiene como una hipóstasis, un rostro diferente de la divinidad que manifiesta uno de estos estatutos, todos al mismo tiempo, pero uno en especial. Por eso también cada ser humano es único. Es una espiritualidad inspirada, viene por inspiración, no viene por dogmas, ni por rituales, ni por conocimiento como racionalismo. Viene una inspiración, viene inspirada de lo alto. Por eso en la rama juánica se habla de la inspiración del espíritu omnibueno. Y también una característica que me gusta mucho es la rama juánica habla de aristocracia, pero no es la aristocracia terrenal que conocemos hoy en día, sino una aristocracia de espíritu, un espíritu elevado, un espíritu elevado por bondad, por luz. Y los portadores de este espíritu, los aristócratas del espíritu, tienen un carácter cercano y tienen sencillez. Es algo totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. En la rama juánica, estos ungidos y estos pueblos buenos conocían al Padre bondadoso.
eran pueblos pacíficos, eran pueblos fructíferos, pueblos bondadosos, pueblos bellos, porque el bien es bello, la bondad es bella, la pureza es bella. Entonces, esta rama juánica que se ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad de forma muy diferente, geográficamente, en puntos de la historia diferentes, pero siempre tiene estas características. Juan María nos decía que en el siglo IV el emperador Constantino aceptó el cristianismo de Roma, aceptó a Roma. Y lo que ocurrió entonces, en ese momento en las tierras eslavas, habían muchos pueblos que profesaban, cada uno tenía como dioses diferentes, pero el mismo espíritu. La rama juánica tiene dioses diferentes, no es que tenga dioses diferentes, es que profesan como una hipóstasis del Padre del amor puro. Por ejemplo, los cátaros conocían al buen Dios, al Dios bondadoso. En el en el sufismo se habla de Alá. Está Anfodrión, el padre de la buena gente. En Persia, Ahura Mazda. Entonces, estos pueblos tenían como sus divinidades y por eso les llamaban paganos. Roma se ensañó contra todos estos pueblos porque ellos ofrecían a estos pueblos su Dios, su divinidad, a Jehová realmente. Y estos pueblos no podían aceptar a este Dios que, como decía Gloriana, está lleno de guerras, de asesinatos, de violencia, que utiliza la usurpación y el miedo. Estos pueblos no podían aceptar esta religiosidad de dogmas y de rituales. Y muchos de ellos tuvieron que emigrar. Y al norte de la península de Arabia vinieron muchos de estos ancianos blancos, ancianos bondadosos, sabios. Mahoma nació en el año 570. Nació de verdad en medio de un oasis espiritual, del oasis espiritual del bogomilismo, donde estos ancianos profesaban al buen Dios. Él muy jovencito iba al desierto, él era pastor, también fue mercader, atravesaba los desiertos y pasaban tiempo en estas tribus. Y él bebía de estas aguas puras de la espiritualidad del monte del Ruiseñor, de la espiritualidad del Cristo verdadero y de la espiritualidad de la Madre Divina. Él estaba totalmente enamorado de estos sabios y veía los dones del Espíritu Omnibueno, los rostros del Padre bondadoso, los podía ver en estos sabios, porque un sabio tenía una bondad que no existe en la tierra, una bondad celestial. Otro tenía una paz, derramaba una paz indescriptible. Otro servía desinteresadamente a todo el mundo. Aquel tenía una sabiduría altísima, veía espiritualmente. Y así Mahoma realmente creció en la espiritualidad del monte del Ruiseñor. Mahoma, ¿por qué el Islam se difundió tan rápidamente? El Islam se difundió tan rápidamente porque los pueblos y la gente y cada alma, cuando escuchan hablar sobre el Padre bondadoso, se llenan de alegría. No hay que hacer ningún esfuerzo para que de verdad mm, la gente acepte esta espiritualidad. Tenemos que mirar cómo aceptó Rusia el judeo-cristianismo con el bautismo de sangre. A la gente la mataban si no se convertían a la fe romano-bizantina. Por eso se llama así, este bautismo sangriento fue una tragedia en Rusia. Si no te metías al río a bautizarte en esta nueva religión,
literalmente te mataban. ¿Cuánta gente buena tuvo que emigrar y cuánta gente buena fue asesinada por no aceptar esta religión? Sin embargo, cuando se habla del Padre bondadoso, la gente comprende, la gente acepta y la gente dice, por fin, alguien habla. ¿Qué ocurre? Que este Padre bondadoso ha sido tan prohibido y ha sido totalmente mimetizado y se ha impuesto este Dios bíblico de la Torá, de la Biblia, de otros libros, que es muy difícil reconocerlo, porque él se ha como mimetizado, ha usurpado a la divinidad bondadosa. Por eso necesita, por eso a la tierra vienen los ungidos para poder abrir a este Padre y son los ungidos de la rama juánica. La rama juánica, como decía Juan María, se llama así esta dinastía de ungidos y pueblos buenos de nuestra época, desde Cristo y María. Y anteriormente sigue siendo la rama juánica porque es del mismo espíritu. Cuando Mahoma mm, 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 Mahoma, como decía Gloriana, siempre hay estas dos ramas. Florece el buen arquetipo de la buena gente, florece un pueblo y un ungido que habla del Padre bondadoso y automáticamente aparece otra rama que mimetiza, que roba de esta otra. Y entonces impone el ritual, impone el dogma, impone la usurpación, el miedo. Por eso tenemos religión católica, cristianismo católico, ortodoxo, y tenemos bogomilos y cátaros. Tenemos el Islam de los abasíes, que se llamaban el ritualista, el dogmático, el guerrero, y al mismo tiempo estaba la rama de los omeyas, la rama de Mahoma. Por eso tan importante conocer esta rama juánica, que además hoy en nuestros días continúa esta rama juánica a través de Juan de Sangrial. Juan de Sangrial abre igual que Mahoma, igual que Maní, igual que Cristo, igual que estos ungidos musicales como Mozart, Beethoven, Haydn. Ellos abrían al Padre bondadoso y hoy en día Juan de Sangrial también habla de este Padre bondadoso. Por eso podemos comprender, aceptar esta rama juánica a través de sus libros, a través de su música. Y quería comentar esto principalmente, sobre todo que comprendamos que esta rama juánica está en todas las espiritualidades que profesan al Padre verdadero, al Padre bondadoso, y que necesitamos un ungido, por eso han venido siempre a la tierra, que nos ayude a distinguir entre esta rama bondadosa, que es la rama juánica, y esta otra rama que está basada en el miedo, en la usurpación y en el poder de la agresividad sobre la gente. Sí, y también como quería a vosotros presentar a otro ungido Maní, que era entre Cristo y Mahoma. Él nació también en Partia en año 260. Era también un príncipe de misma dinastía a cual pertenecía antes Menelik Cristo, dinastía de Arsácidas. Y entonces Maní, él desde infancia tuvo revelación y es muy interesante porque revelación él tenía de espíritu sisitos en esta lengua pehleví, que se traduce como gemelo. Justamente última charla que tuvimos, la penúltima, era sobre almas gemelas. Entonces, este espíritu gemelo se reveló a Maní y se le inspiró que la gente son unos portadores potenciales de la luz, pero son poseídos por la oscuridad de este dios maligno que en Persia se llama Ahriman. Ahriman literalmente significa espíritu malo. Entonces,
Maní se inspiró y él era famoso no solo como una persona espiritual, pero él era muy famoso por sus obras de arte. Él era pintor, por ejemplo, en mundo musulmán se conoce bien a Maní como un artista eminente, que era como en la base de escuelas de pintura posteriores. Y él decía, Maní, que yo soy alumno del arquitector celestial, que nuestro padre es un artista, un pintor que escribe o dibuja sobre sus hijos. Él decía que nosotros, gente, tenemos que hacernos unos lienzos puros sobre cual el Altísimo puede poner su pintura bondadosa. También decía que gente, personas, son flores que han caído de los cielos. Es interesante también que esta espiritualidad de la montaña de Ruiseñor, de la Madre Divina, la princesa Parta Mariam, madre de Cristo Menelik, ella habla mucho sobre ciudad jardín, la ciudad de las virtudes. Ella dice que hay que cultivar esta ciudad en sus corazones, ciudad jardín, y cultivar las virtudes como flores, y que nosotros personas también tenemos que ser como flores que emanan fragancias de la bondad, del amor, de la pureza, de la sabiduría. Entonces, Maní, él decía que el objetivo del arte, él también era un músico famoso, él se inspiraba de imagen del Padre Celestial y de la Madre Celestial. La Madre Divina era su musa que le inspiraba. Él escribía poesías, componía música, escribía cuadros, presentando a gente a ella, la Madre Divina, que es la esencia de todo lo bueno, que ella de verdad es uno con el Padre Celestial. Pero porque en la tierra, como de manera evidente se manifestó el Dios negro o Dios oscuro, decimos, que tiene esta hipóstasis machista, que usurpa, que odia a mujeres, que solo quiere conquistar, quiere guerra. Entonces su oposición, la divinidad, se quería manifestar como la madre misericordiosa, la esencia del bien. Entonces Maní se esperaba con ella y decía que el objetivo del arte es la elevación, la iluminación de la mente, del corazón, para vencer los imanes terrenales. El arte es un método para hacer una brecha de este mundo de la oscuridad material. Y es interesante que mismo Cristo, Menelik, él también era un músico maravilloso. Él tocaba 18 instrumentos y él decía que música es lo que abre los corazones. Cuando Maní se ha hecho muy popular, él vivía vida hasta 60 años, pero en final de su vida era perseguido muchísimo por reyes que vinieron ya otra dinastía. Él pertenecía a Arsánidas y venía otra dinastía de Sasánidas y un rey que tenía nombre como dios de la guerra de zoroastrismo, como no quería a Maní porque Maní era por la paz. Pero cuando Maní estaba hablando a gente, algunas personas podían no creer, no aceptar algo, pero cuando Maní, que adoraba música, empezaba a tocar, entonces ninguna persona no podía de hacerse de acuerdo con él, porque música transmite estas vibraciones celestiales. Maní decía que arte no es una parte de la vida, pero es la vida. Como arte es arta. Arta son estatutos del buen universo. Es interesante como en idioma arte, arta es lo mismo. Y él decía que el arte verdadero es el fruto de la libertad espiritual. Por eso ahora vemos que en el mundo de verdad el arte está en decadencia. ¿Por qué nos falta esta libertad espiritual? Porque hemos aceptado a través de educación, hemos heredado de sociedad en cuales vivimos unos prejuicios.
prejuicios religiosos, sociales, nacionales, otros. Entonces, también Maní decía que el arte de la comunicación, como nuestras relaciones, persona con persona, relacionarse es un arte. Y los cátaros, ellos aceptaban esto mucho y por eso en época medieval eran tan populares minesíngeres o minestriles. ¿Verdad? La música de minestriles, ella tenía base espiritual. Era música como método de abrir el corazón. Y entonces el arte servía para encender el corazón. De verdad, el objetivo de la espiritualidad es abrir el corazón espiritual, porque todo lo bueno que queremos, amor, amistad, todo esto procede a través del corazón espiritual. Y cuando personas van a encender este fuego del amor en su corazón, entonces todas las guerras desaparecerán. Y Maní era castigado. Hay como diferentes versiones. Unos dicen que le han puesto en el cárcel y que él ahí murió por agotamiento. Otros dicen que le quitaron la piel en vivo. Pero la causa por qué le perseguían a Maní, porque él decía que guerras es un mal, que no puede haber ninguna guerra justa. Él rechazaba las guerras, armas, armamentos. Él decía que hay que todo a través de la paz. Él decía, Maní, que el hacedor de la paz, peacemaker, hacedor de la paz, es hijo de la divinidad, hijo divino. Y los quienes están profesando la guerra son hijos de la oscuridad. Y a pesar que cualquier palabras, objetivos bonitos pueden poner, si quieren empezar la guerra, son hijos de la oscuridad. Entonces, él no quería hacer las guerras. El último rey, que en su vida había 3 reyes y 2 reyes le protegieron y le abrían todas las puertas. Él estaba profesando, apostolando esta enseñanza sobre el buen padre, sobre esta arte como apertura de corazón por toda territorio de Imperio Parta, que era muy grande, hasta India. Y en India, Maní era muy popular porque las personas que vivían ahí le veían en Maní como una reencarnación de Buda, porque lo que le hablaba era muy parecido, les recordaba la enseñanza verdadera de Buda. Entonces, Madre Divina, que ella inspira a todos buenos mensajeros suyos, ella dice que yo puedo nombrar a mis hijos, yo quiero a toda la humanidad llamar mis hijos, porque de verdad procedemos de ella. Pero dice, solo aquellos yo puedo nombrar mis hijos en quien yo veré el inicio del amor infinita y la bondad absoluta. Y entonces toda nuestra práctica espiritual que hacemos es de verdad para elegir siempre la bondad absoluta, aunque esto puede a veces estar difícil cuando alguien te está enfadando o siendo injusto, actuar por la bondad absoluta. Y Juan María quería también contar sobre Suslov, un otro Cristo eslavo, por favor. Bien, yo lo voy a relatar o lo voy a leer porque mejor que yo lo dice Juan de Sangrial a través de su libro Los Cristos del Pueblo. Entonces, un gran libro que habla sobre la rama juánica eslava. Y se llamaba Iván Timofevich Shuslov. A Iván lo admiraba la gente. Dice, era imposible apartar la mirada de él y hablaba, aunque era semianalfabeto, con espíritu omnibueno. Así como a Cristo le aconsejaban que no fuera a Jerusalén, a Iván le advertían, no vayas a Nóvgorod, a Moscú. Hay mucha conmoción por las reformas del patriarca Nicón. A los predicadores de las viejas creencias los están encarcelando.
los destierran, les imponen trabajos forzados y los golpean hasta que caen muertos. Pero Iván Timofeevich Shushlo no tenía miedo. Lo torturaron de todas las maneras imaginables. En el mismo centro de Moscú, en la Plaza Roja, con hierro, con fuego, sumergiéndolo en agua helada, después azotándolo. A Iván Timofeevich lo crucificaron en el muro del Kremlin, al lado de la Puerta del Salvador. Según la leyenda popular, murió al tercer día. Murió y al tercer día resucitó. Era un Cristo. Al 50º día apareció ante la gente en una aldea cerca de Moscú y estuvo conversando con ellos con mucho tiempo. Lo veían no solo en el cuerpo espiritual, sino en el físico, como si nada le hubiera pasado. Lo tocaban, estaba vivo. Pero lo volvieron a denunciar y los verdugos fueron aún más atroces. Recordaron que el santo Maní, del que ha hablado Gloriana, había sido despellejado vivo y ante numerosos testigos le arrancaron la piel también a él, a Iván Timofeevich, y lo volvieron a crucificar en el mismo sitio, al lado de la Puerta del Salvador. Y por la noche, junto con la madre Eleftheria y con 3 doncellas, trajo unos velos blancos. Rezando los untaron con los óleos procedentes de las reliquias de los ancianos y con ellos envolvieron el cuerpo de Shushlo. Los guardias que vigilaban el cuerpo del crucificado se durmieron. El paño blanco se adhirió al cuerpo del crucificado. La sangre se coaguló sobre el paño y unas horas después, este se convirtió en una nueva piel. Se rejuveneció y volvió a resucitar. Descendió de la cruz y siguió predicando. Qué asombrosos fueron los milagros de sus resurrecciones, sobre todo el de la segunda. A Cristo no lo trataron así. A Iván Timofeevich sufrió tanto como Cristo y Maní juntos. La gente se arrojaba a sus pies cuando pasaba cerca de las personas. Algunas se curaban con una sola mirada suya. He aquí los milagros que no han sido revelados. No tenía miedo ni a las amenazas, ni a las torturas, ni a la muerte. Era inmortal. No se atrevían a tocarlo. Pero cuando volvieron a empezar las persecuciones, huyó de Moscú y se ausentó durante 16 años, tiempo que pasó con esta madre de la que hemos dicho, la madrecita teoengendradora Eleftheria. Y el pueblo que creía en la fuerza curativa de Iván Timofeevich decía: en el retiro, nuestro padrecito no solo se hizo Cristo, sino el Cristo de los Cristos. El mismo buen Diosito descendió en su interior, anunciaba los misterios del siglo futuro, se elevaba al 7º cielo y hablaba sobre cosas que nadie había escuchado en la tierra. Entonces vemos aquí que ha habido hasta Cristos que han pasado todavía más penurias del propio Cristo primogénito, pero todos estos Cristos de la rama de Juánica han sido posibles gracias a la Madre Divina como Concepción Inmaculada y como Cristo. Cristo es la matriz de donde salen todos los demás Cristos. Sin Cristo unigénito es imposible que puedan dar a luz los demás. Y el camino espiritual consiste en que nosotros tenemos que hacernos Cristos. Cristo nos mostró el camino que hay que realizar. Él fue ejemplo vivo en la tierra y nos mostró cómo había que hacer el camino. Nosotros tenemos que hacer ese mismo camino
a través de la Madre Divina. La Madre Divina, como él decía siempre, nos dará a luz de lo alto. Hay que nacer desde lo alto. Sin la Madre Divina es imposible, sin Cristo es imposible hacer el camino. Tenemos que ser matrices también de Cristo, salir del molde de Cristo, hacernos como Él, a imagen y semejanza a través de la Madre Divina. Sí, entonces Cristo no es hijo de un Dios castigador todopoderoso, pero Cristo es el nacido de la Madre Divina. Y nosotros, estoy repitiendo, tenemos que también nacer de la Madre Divina. Y en esto consiste la espiritualidad, porque naciendo de esta divinidad, de esta diosa del amor y la bondad absolutos, de la pureza y sabiduría, hacemos como ella, como hacemos mismas, de misma esencia. Yo os quería mostrar, queridos amigos, que ya nos no queda mucho tiempo, pero algunos, para que veáis, representadores de estos ungidos de rama juánica. Esto es Akulina Ivanovna. Yo creo que se ve, ¿no? A ver, así. Sí, Es la emperatriz de la que nombré antes, que era hija del rey ruso Pedro I. Sí. Después, Alfonso XIII. Esta persona, Alfonso, ha sido bastante calumniado, pero de verdad él era un pacificador grande. Como nadie conoce que él salvado miles de personas que él por su dinero les compraba de cautivados de la guerra, Primera Guerra Mundial. Él salvaba a estas personas y recibía miles de cartas cada día con peticiones de ayudar y ayudaba a todos. Un gran pacificador. perdón, sobre Alfonso XIII, como rey de España, él evitó que España entrase en dos guerras. Él evitó dos guerras en España y esto le costó a él ser calumniado. Lo tachaban de persona débil cuando para evitar una guerra tienes que ser una persona muy fuerte, tener mucho espíritu omnibueno, porque la gente no, perdón, pero los estados quieren la guerra. Entonces, él bajo estas presiones tan grandes tuvo la valentía y el coraje de decir que no, que España no entraba en guerra y por eso lo han calumniado y por eso lo han tachado de débil y tuvo que salir de España. Tuvo que salir de España en un tren, tuvo que salir de España para que no lo asesinaran. Entonces, fijaos qué importancia, qué responsabilidad tan grande de ser rey y de ser un rey bueno, un rey que por amor a su pueblo prefiere perder la corona, que lo calumnien, pasar a la historia como una persona débil y toda la basura que se ha volcado sobre él. Esto es un ejemplo de verdad de buen gobernante y esto es un ejemplo de rama juánica, de ungido, de buen espíritu. Sí, porque la Sí, historia al bondadoso lo ha considerado débil y al bueno lo han considerado el fuerte. El sí. fuerte y el malo. Hay que ser malo, hay que ser fuerte, hay que tener picardía, audacia y saber cómo esquivar las cosas y, ese es el fuerte. En cambio, el bondadoso, el que es el bueno, es el débil. El que no quiere la guerra es débil. Sí, y guerra es Roma, porque Dios de Roma es Martes. Y lo opuesto, como digo, a Roma es amor. Y los cátaros tenían este lema, Dios es amor. Dios no es la guerra, la conquista, pero Dios es amor. Y cuando les estaban quemando en hogueras, ellos no rechazaban bajo ninguna condición. Los cátaros literalmente decían, nos podéis torturar, quemar, pero nosotros lo vemos. No es
que creemos, pero lo vemos y sabemos que Dios es amor. Entonces, cuando ellos entraban en hogueras, ellos no se quemaban, porque la temperatura de sus corazones era más alta que de fuego. Espiritualmente ellos elevaban al cielo. El fuego se como iba a los inquisidores. Esta es emperatriz, última emperatriz rusa, Alexandra Feodorovna, también una, podemos decir, engendradora del pueblo, muy bondadosa era. Aníbal de Barca, que también es nuestro héroe español, aquí justo vivimos en Cartagena, como la ciudad construida por padre de Aníbal. También Barcelona, también era construida por padre de Aníbal, Amílcar Amílcar. Barca. Y Aníbal también era un gran ungido y la historia sobre él está muy tergiversada, porque él luchaba no contra pueblo de Roma física, pero él luchaba contra guerra. Madre Frosinia, una engendradora popular que pasaba mucho tiempo en Pochaev, en Ucrania, pero ella viajaba por toda Unión Soviética y ella es una diosa viva, tiene reliquias incorruptas ahora. Ella es la madre espiritual de Juan de Sangrial. Y lo que es interesante que ella enseñaba sobre la acumulación del espíritu omnibueno. Y Maní, nombre de Maní significa espíritu, que era su nombre espiritual. Él tenía un nombre otro, pero su nombre espiritual, espíritu. Y de verdad la espiritualidad consiste en acumular el buen espíritu. Madre Frosinia. Aquí tenemos a Padre Serafín, el Mijail. También un gran ungido que ha pasado 39 años en campos de concentraciones en Unión Soviética y a pesar de todos malestares, sufrimientos, él no se malevalizó, pero descubrió el potencial de la bondad grandísima y creó alrededor de él una hermandad de los fuertes en la bondad. Luis de Baviera era un rey de Baviera del siglo XIX que también ha sido calumniado como loco porque él también quería como Maní a través de arte despertar los corazones. Y Juan de Sangrial, tenemos ahora alegría ser coetáneos de también un gran ungido. Juan de Sangrial, que es inspirador del movimiento cátaro actual, él también tiene estos dones que tenía Maní y Cristo de música y de poesía. Y él toca mucha música para transmitir estas vibraciones del buen mundo, para mostrar que se puede vivir de otra manera. Y él también está eminente porque él tiene ya durante 40 años una revelación de esta diosa bondadosa que tiene 1500 hipótesis y la podemos conocer como Dama de Elche, como Tonantzin americana, como Isis de Egipto, que tiene muchas manifestaciones. Su última manifestación se llama Amote, que de verdad han descubierto una estatua pequeña en montañas de Pirineo que tenía nombre Amote. Entonces, se manifiesta que amor contra Roma, que amor, la diosa de amor. Y pues, queridos amigos, os invitamos también a tener algunos libros de Juan de Sangreal, porque todo que hablamos no inventamos nosotros, pero de verdad simplemente estamos relatando esta sabiduría que se abre a través de Juan de Sangreal. Por ejemplo, tenemos un libro que se llama La caballería de la bondad divina. El caballero verdadero es quien lucha con la bondad, que acumula la bondad y su bondad es tan fuerte que aquí hay muchos textos, como textos cortos sobre diferentes temas espirituales y quien quiere como conocer más sabiduría cátara, gnosticismo cátaro, puede os servir de apoyo. Y tenemos un montón de libros, por ejemplo, sobre Aníbal de Barca, muy interesante, que ahora ya
ya se acabó publicado, pero en internet se puede conseguir en PDF, por ejemplo. Y todos estos libros, ellos sirven a esta tarea de despertar en nosotros la luz. Yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo en que la música ayuda mucho, mucho, mucho. Sobre todo la música de Padre Juan. Gracias. La música de Padre Juan, cuando él interpreta esta música, él toca con espíritu omnibueno. Siempre esta característica de la rama juánica es que a través de los ungidos de la rama juánica actúa el Padre bondadoso y la Madre bondadosa. Por eso cuando él toca es la misma Madre divina y con el espíritu del Padre bondadoso el que está tocando el piano para llevar consuelo a sus hijos, para ayudar a la gente, para que tengan alegría. Por eso esta música es tan profunda y ayuda tanto.